punto de vista frente realmente a una situación de abuso de autoridad o simplemente al uso pleno de sus facultades como presidente y en su momento como ministro del Interior, a quienes han sido sancionados por el Congreso? Bueno, habría que poner el antecedente previo, ¿no? El presidente Humala también en determinado momento decidió dar de baja a 30 generales de la policía y llamar como comandante general número 31. Eso motivó que el Congreso modificara la ley y, igual que pasa en las Fuerzas Armadas, dijera el presidente que es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales puede designar al comandante general de entre los 3 primeros del escalafón. Presidente Sagasti, mal aconsejado, recurre al número 19 contra el texto de la ley y esto fue reclamado desde un primer momento. Y el general Kluber, que fue también ministro del Interior por una semana, aceptó el cargo, según ha dicho en los medios de comunicación, a condición de que se revirara esto porque el presidente Sagasti le reconoció que había sido inducido un error por el señor Vargas. Sin embargo, este error no se corrigió y él renunció. El ministro Kluber estuvo una semana. ¿En su momento se podía realmente corregir el error? Claro. ¿Regresar a estos generales o estos altos Un acto administrativo nulo se anula y se regresa, ¿no? No pasa absolutamente nada. En el derecho administrativo los actos nulos no tienen efecto y pueden ser retraídos a su fase anterior. Lo que dice el ministro Kluber es que la entonces primera ministra se opuso al tema y finalmente tuvo que renunciar. Entonces hay un hecho histórico, ¿no? Nombra un ministro de Interior en reemplazo de Vargas, que estuvo 15 días en el ministerio, ¿no es cierto? Y a la semana vuelve a renunciar, porque no se cumple con lo que se ofreció. Pero lo cierto del caso es que la ley es muy clara. La ley dice, el presidente de la República puede nombrar al nuevo comandante general de entre los 3 primeros del escalafón, no el 19. Entonces ahí claramente hay un abuso de autoridad y esto más bien que ha demorado porque tiene más de 5 años, ¿no es cierto? Es más o menos algo que estaba claro, ¿no? Los generales han planteado una acción de amparo que tiene 5 años de trámite en el Poder Judicial. El Poder Judicial les negó el acceso al Tribunal Constitucional y hace poco el Tribunal dijo que tenían derecho a llegar al Tribunal Constitucional. Pero no puede decir el expresidente Sagasti, pero no ha pasado nada porque ellos reciben su pensión y pueden postular al Congreso. A él se le podría decir lo mismo. ¿Cuál es el problema? Que se le sancione. Si ya no va a postular políticamente, puede ser miembro de cualquier directorio de una empresa privada o puede estar en una ONG. ¿En qué le afecta que lo suspendan políticamente? Por supuesto que es una sanción. A un oficial que está 30 años de carrera y que le cortan eso ilegalmente, le anulan lo que se llama el proyecto de vida, su proyecto de vida profesional. Esa es una de las razones por las cuales el tema de la seguridad ciudadana está como está y el tema de la policía está como está. Porque vamos cada cierto tiempo descabezando a la policía y a los entes de seguridad nacional. ¿Se ha podido demostrar acaso que en la decisión de Francisco Sagasti había intención de favorecer a algún miembro de la policía en particular o de perjudicar a estos 18 oficiales de alguna manera? ¿Qué intención podría haber, qué interés podría haber en Sagasti en hacer esto que no fuera lo que él ha señalado, pérdida de confianza en estos 18 altos mandos policiales? Vamos por partes. A ver, primero no puede perder la confianza donde la ley le dice que no puede perder la confianza. No es un tema de confianza, o sea, no es que el presidente diga yo no tengo confianza en 19 generales y los mando a su casa. Pero si hay señalamientos en contra de estos generales por su participación, por ejemplo, en ciertas protestas o por su participación en, yo no sé, cualquier caso en el que pudiera haber señalamientos en su accionar. Pero los 19 no están señalados, pues, algunos. Y en ese caso, en esos algunos, lo que dice la ley y la Constitución es que hacer un proceso a cada uno de ellos. No puede haber una racia, una cosa masiva, porque no existe el castigo común para un grupo de personas que no tienen nada que ver. Entre otras cosas, eso ha permitido que actualmente los generales que están en el comando de la policía no tengan la antigüedad ni la experiencia del caso. Ha acelerado el cambio generacional, porque los oficiales militares y policías van cumpliendo una serie de etapas y llegan a un estadio, pero si usted se vuela a 19, hace que los de abajo suban sin la experiencia del caso. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Entonces, uno se pregunta por qué tenemos esos índices de inseguridad ciudadana y por qué el Ministerio del Interior está como está. Ahí está la respuesta. 30 generales con Humala, 19 generales con Sagasti, y el propio Sagasti reconoce que fue un error.
Él le dice al ministro Kluwer, me han inducido un error y por eso cesa a Vargas. ¿Esta decisión del Congreso, de la Comisión Permanente, podría ser revertida en algún momento? Sí, claro, puede ser revertida. En el Congreso, del proceso político, hay 3 instancias. La subcomisión, que ya pasó, la Comisión Permanente, que ya pasó ayer, que es como una segunda instancia, y el Pleno, ¿no? El Pleno tiene que votar con mayoría absoluta de 66 votos si se procede o no a la acusación constitucional y a la suspensión política, ¿no? Pero, digamos, es absolutamente claro, legalmente claro, que la ley decía, como dice actualmente, ¿no? El presidente de la República puede nombrar al nuevo comandante general de la Fuerza Armada o de la Policía de entre los 3 primeros del escalafón. 3. O sea, si usted está en el número 1, el número 1. Número 2, pues el número 2, el número 1 pasa al retiro. Hasta el número 3 y los 2 primeros pasan al retiro. Pero no pues el 19. Eso es manifiestamente ilegal. Y él reconoció que fue ilegal. Y sé el testimonio del general Kluwer, que puede ser... Pero lo que ha dicho Eliche es que han utilizado los recursos, las herramientas y las, digamos, medidas que podían de acuerdo a ley en ese momento. Ese es un cliché. Yo resuelvo con arreglo a ley. No, le estoy diciendo que la ley dice 3. Puedo nombrar entre los 3 primeros. Y era lo que decía en 2020. Es lo que decía en el 2020 como consecuencia de lo que hizo Humala. Entonces, ¿cómo puede decir una persona, yo he hecho las herramientas de ley, si la ley dice exactamente lo contrario? Bien dada entonces esta acusación constitucional para usted. Ahí hay un tema, ¿no? La Constitución dice que la sanción máxima es hasta 10 años. Están solicitando la máxima sanción. Quizá habría que hacer un tema de ponderación, ¿no? De proporcionalidad. Quizá 3 años, quizá 5 años, lo que fuere. Pero para un alto funcionario como un expresidente, tener un día de suspensión política ya es una sanción importante, porque implica que hay una recusación sobre algo que hizo. Hay evidencia pública que el propio presidente Sagasti reconoce que fue un error, y él le dice al ministro Kluwer al siguiente, porque claro, el ministro Vargas se pasa por todos los medios de comunicación como un gran experto en seguridad, pero estuvo 15 días en el ministerio. Yo me pregunto, ¿qué puede aportar un funcionario en 15 días en el ministerio? Y lo que le dice Sagasti es, me han inducido a error, hay que arreglar este tema. Y después políticamente no lo dejaron arreglar. Probablemente sea el mismo camino el que sigue en el caso de Rubén Vargas. Exactamente, él ayer no ha ido a la 10 años de inhabilitación. Claro, no ha ido a la subcomisión, perdón, a la comisión permanente, pidió reprogramación, pero seguirá el mismo camino, ¿no? Y los generales están batallando en el Poder Judicial su propia ¿Y no cree que hay un ánimo de alguna manera de venganza, de evitar participación política en estas 3 personas, en Sagasti, en Eliche y en el señor Vargas, Rubén Vargas? Yo lo pondría al revés, ¿no? Las personas que tienen altos cargos de gran responsabilidad, que cometen un error, ¿deben o no deben ser sancionados? Eso, error, no delito. No, pero es que lo que se está cuestionando es un error. Un error en haber... Amerita 10 años de quizá no 10, quizá 5, ¿no? Pero sí amerita una sanción. Porque el gran problema del Perú es que las personas hacen lo que quieren y tienen impunidad, no les pasa nada. ¿Qué ejemplo damos nosotros? Si a usted el reglamento le dice, usted en su trabajo puede escoger al colaborador que quiera, de entre los 3 primeros del escalafón, y usted recurre al 19, ¿es o no una afectación a la ley? ¿Continúa usted asesorando al Congreso de la República en temas constitucionales? En algunas cosas que se ven en el Tribunal Constitucional, no en todo. No en todo. Por ejemplo, anteayer, en una demanda de inconstitucionalidad respecto a la ley 32.130 sobre el tema de la policía con el Ministerio Público. Correcto. Y en ese punto, ¿considera usted que debe mantenerse entonces la responsabilidad de la investigación en la policía, no en la fiscalía? No, lo que pasa es que hay un error de percepción, ¿no? Hay 2 normas. La que está en el capítulo de Ministerio Público, que habla de la responsabilidad del Ministerio Público como titular de acción penal y la conducción de la investigación, y la que habla en el 156, que dice que la policía investiga. ¿Cómo conjugar esas 2 cosas? Lo que yo he sostenido en el tribunal es que son 2 caras de la misma moneda. No se puede separar. El trabajo de la policía, ¿dónde termina? En el despacho del fiscal. Exacto. ¿Y el trabajo del fiscal dónde termina? En el despacho del juez. O sea, el fiscal lo que hace es recopilar el material que le da la policía para poder sostener una acusación, una condena en el Poder Judicial. Pero la investigación que se tomaría en cuenta, la investigación inicial que se tomaría en cuenta sería de la policía, responsabilidad de la fiscalía ya no investigaría. Yo puse un ejemplo en el tribunal que es un ejemplo
muy simple, muy quizás pueril, pero claro, ¿no? Es la diferencia que hay entre el director técnico de un equipo y el jugador, ¿no es cierto? El director técnico es el responsable del equipo, él nombra el equipo y él hace la estrategia. Pero ¿quién juega en la cancha? ¿Quién recopila las huellas? ¿Quién hace la balística? ¿Quién hace la reconstrucción de los hechos? ¿Quién hace la pesquisa inicial? ¿Quién tiene que hacer la inteligencia suficiente para combatir el delito? Porque la policía tiene un mandato constitucional, dice, promueve, investiga, previene e investiga, ¿no es cierto?, los delitos. Entonces, lo que quieren los fiscales es decir, no, yo soy el detective investigador. Y la policía no es lo que dice la Constitución. Lo que dice la ley ahora es, el fiscal es el responsable jurídico. Él dirige jurídicamente la investigación, que es lo correcto, porque ¿qué es un delito, Melissa? Un delito es un hecho que la ley describe y que tiene una consecuencia jurídica. Eso requiere una capacidad jurídica para poder sostener ante una corte de justicia. El fiscal mira al Poder Judicial, la policía mira al Ministerio Público. Tendría que trabajar en conjunto. Ese pleito, que no es de ahora, que data de 2007, es de alguna manera lo que nos tiene, entre otras cosas, a mal traer en el tema de la seguridad ciudadana. Correcto. Y finalmente se ha aprobado el informe de denuncia constitucional contra Martín Vizcarra por el caso Vacuna Gate. Desde su punto de vista, ¿es comparable a la situación vista ayer también con Sagasti y con Eliche, o son temas? No, son dos cosas distintas, ¿no? Siendo que ambas son faltas y creo que ambas merecen una sanción constitucional, y en el caso de Rubén Vargas también, no me queda ninguna duda. El caso de Vizcarra es otra cosa, ¿no? Ya sería la tercera sanción política. Exacto. Y creo que un presidente de la República que nos ha llevado a dos récords. El peor país en el manejo económico durante la pandemia y el peor país en el manejo de muertes en la pandemia. Somos el país que tiene más muertes por cada 100.000 habitantes en la pandemia. Es una responsabilidad grave, sobre todo cuando no se vacunó a la población, cuando se nos impuso una vacuna que no era eficaz y cuando él se vacunó y su familia de manera adelantada. Esto es una cosa que merece por lo menos una reprobación política, ¿no? Y pese a esta posible tercera, entonces, inhabilitación de parte de Martín Vizcarra, insiste en la postulación, o por lo menos anunciarlo así. Es, en este caso, el Jurado Nacional de Elecciones el que tiene que decir: un momento, usted está inhabilitado, usted no puede jugar. Así es. Usted tiene toda la razón, claro. Porque, digamos, hay tres sistemas de justicia: la justicia constitucional del tribunal, la justicia ordinaria del Poder Judicial y la justicia electoral. En épocas electorales, la justicia electoral, la Suprema Corte Electoral es el Jurado Nacional de Elecciones, y tendrá que decir, usted tiene 2 sanciones de inhabilitación, va a acumular una tercera, no puede participar. Y lo que está haciendo de alguna manera es contradecir el sistema, retar al sistema. Yo estoy inhabilitado, pero sigo haciendo campaña, sigo presentándome, hago mi lagartito, hago mis TikTok. ¿Hay alguna falta o delito? Yo creo que es una falta ética, ¿no? Y que la población va a apreciar y el electorado va a apreciar, ¿no? Una persona de esas características no podría válidamente participar en el proceso político. Para terminar, ¿busca de alguna manera, cree usted, el Congreso también una venganza contra Martín Vizcarra, o evitar una postulación que puede ser vista como peligrosa, digamos, por algún sector político? Yo no creo que el señor Vizcarra represente un peligro para nadie, ¿no? Pero, es popular, pero no se puede negar, ¿no? Pero, digamos, hay mucha gente que es popular. Antauro también es popular, ¿no? Pues, eso no lo hace un candidato idóneo. Pero la pregunta más bien volvería a ser al revés, ¿no? ¿Debe conectarse o pasarse por agua caliente o por agua tibia lo que hizo Vizcarra con el tema de las vacunas y la postración a la que puso el país con el tema de la pandemia? ¿Debe eso, digamos, pasarse así nomás? No, ¿pero hubo dolo, hubo intención? Yo creo que sí. Cuando una persona se vacuna por delante de todos sus ciudadanos, tiene una intención. Eso no fue un tema de casualidad, ¿no? Cuando vacuna a su familia y cuando, digamos, nos impone una vacuna que no estaba aprobada y que no ha sido eficaz, claro que ha habido intención, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Aníbal Quiroga, por estar esta mañana con nosotros.